Lo que les decía muy al principio es siempre busca aprender, siempre busca aprender, siempre busca aprender, siempre busca dar. Un líder, su principal objetivo es desarrollar a su sustituto. Cuando una persona viene y me busca que le dé algún consejo, que le dé coaching, para mí eso, la verdad es que es el mejor reconocimiento que puedo tener, la mayor satisfacción que puedo tener. Siempre he buscado sentirme identificada con los valores, con lo que hago, que te dicen aquí en La Salle. ¿Qué puedes tú dar de lo que has recibido, de lo que has aprendido? Lo primero que quiero decirles es que algo de lo que he aprendido en estos 35 años es que al principio creo que no me imaginé que mi carrera me iba a dar tanto, no solamente tantas satisfacciones, sino también el aprender el compromiso social que viene de la mano con esto. Cuando yo empecé mi carrera, yo empecé rolando turnos. Yo rolaba turnos, estaba a cargo de una cuadrilla de producción, en aquel entonces era producción de detergentes. Y me di cuenta que a pesar de que venía con un buen promedio, no saqué mención honorífica, pero sí traía un buen promedio, era dedicada, una carrera, pues, como la que ustedes escogieron, no me dejarán mentir, que no puedes flojearle, tienes que tienes que tener disciplina y mucha entrega, pero eso no era suficiente, ¿no? O sea, la realidad es que yo tenía 10 personas a mi cargo, llegaba yo con mis apenas 22 años, y yo me acuerdo que veía la torre de detergentes y yo decía: "¿Cómo me sueltan una torre de detergentes?", que era es la planta más grande del mundo en aquel entonces de detergentes. O sea, ¿cómo se lo sueltan a un escuincla de 22 años, no? Pero luego entendí por qué. Y realmente en donde estaba la clave, pues era en los operadores, en los trabajadores que estaban rolando turnos contigo, y que ellos, pues, traían la parte de la experiencia. Yo traía el privilegio, porque es un privilegio estudiar la carrera, que tus papás te apoyen, y en una universidad como La Salle, pues, todavía más. Entonces, yo me di cuenta en ese momento que yo era muy privilegiada de haber podido estudiar una carrera, y yo traía conocimientos, pero ellos tenían la experiencia práctica. Entonces, ahí fue cuando, me di cuenta que podía dar, ¿no? Y también podía recibir y podía aprender. Y desde entonces, todos los días trato de aprender algo. Creo que cuando, me he estado como desilusionada o desanimada en los trabajos, es cuando como que ya no estoy aprendiendo tanto. Me ha gustado mucho aprender, soy muy curiosa, me gusta siempre estar buscando aprender nuevas cosas. Pero ahí en ese sentido, eh, pues, yo les ayudaba, por ejemplo, a, pues, cuestiones de computación, con los números, ¿no? Cuestiones que ellos tenían, por ejemplo, propuestas que tenían de mejora, pues, las evaluábamos. Entonces, a final de cuentas, muchachos, esa cuadrilla, todos los operadores, absolutamente todos los operadores en un rango de no más de 5 años, todos fueron promovidos y la mayoría al máximo nivel que en aquel entonces se tenía. Y eso, pues, también yo también continué con mi carrera posteriormente en otros departamentos y, pues, también me fui desarrollando. Entonces, creo que ahí entendí por primera vez la parte social, ¿no? Desde las comiditas a las 3 de la mañana, textual, ¿no? Del pancito con leche y la conversación, y también la importancia de convivir y aprender, ¿no? Esos son cosas muy valiosas que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera. Y ahora, pues, desde que estuve en tequilas y ahora que estoy en agroindustria, pues, todavía esta cercanía, pues, con zonas más rurales. Estamos hablando ya de campo, ¿no? Ya de la punta del cerro, textualmente, en donde, pues, hay agave o están los invernaderos. Entonces, hay personas que realmente, pues, apenas tienen la primaria o ni eso. Entonces, esta parte de sentido social, pues, se vuelve más importante. Ahora, me preguntaban que cómo es ser líder en una industria tradicional, ¿no? Yo les diría manufactura, que es a lo que yo me dediqué. De hecho, de mi generación a manufactura, incluyendo hombres y mujeres, híjole, fuimos bien poquitos, ¿no? Y de las mujeres creo que soy la única que se dedicó a manufactura. Algunas estuvieron en cuestiones de calidad, otros se fueron en la parte comercial de ventas, ventas técnicas, algunos pusieron negocio, un compañero, por ejemplo, fue CEO de Vitro, ¿no? En algún momento. En fin, ¿no? Todos agarramos, carreras, o rumbos diferentes.
pero yo decidí manufactura, siempre me apasionó la parte de las máquinas, la parte de la producción, yo creo que hasta el estrés de la adrenalina, ¿no? De estar sacando el volumen. Entonces, realmente manufactura es lo que yo le llamaría la parte tradicional, no es una industria tradicional en particular. Estuve en aceites, estuve en Bardal, estuve, bueno, en detergentes, estuve en tequilas, ahora en esto de tomates, ¿no? De tomates snacking. Eh, pero realmente creo que la parte tradicional de todo esto es manufactura. Sigue siendo todavía raro a la fecha mujeres en manufactura, directamente en piso de producción. Entonces, esta fue, creo que para mí un parteaguas. Al principio como que era muy incómodo, además imagínense, pues hace 35 años, a pesar de que mi generación, la mitad de mi generación eran mujeres en ingeniería química. Pero aún así, en aquel entonces era muy, muy raro tener mujeres directamente en manufactura, o empezaban en manufactura y después se dedicaban a otras cosas. En mi caso no fue así. Y al principio sí era un poquito incómodo, ¿no? Porque pues entrabas y había puros hombres, ¿no? Y ibas a una cena y pues era la única mujer, ¿no? Y además pues chavita, entonces pues más. Pero después, lejos de sentir esta incomodidad, vamos a decirlo así, pues ya lo fui tomando como algo normal, me fui acostumbrando a que así era y que iba a ser la primera mujer en muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no había otras. Entonces, pues me tocó abrir muchas puertas, me tocó ser la primera, por ejemplo, en irme de expat a Estados Unidos dentro de la compañía, en áreas de manufactura, me tocó ser también la primera gerente de nivel medio en operaciones en 2 plantas. Acá en Tequilas también fui la primera mujer a cargo de la planta en las 2 compañías en las que estuve. Aquí también soy la única mujer gerente general de manufactura que ha tenido la compañía. Entonces, pues te vas acostumbrando a eso, ¿no? Entonces aprendí a vivir que eso era algo normal, pero después más bien lo vi como una oportunidad y una responsabilidad, porque precisamente como te veían así como licenciada, no, no, no soy licenciada, soy ingeniera, ¿no? Dentro de la empresa o inclusive fuera de las empresas. Y no porque tenga nada en contra de los licenciados, ni mucho menos, ¿no? Pero simplemente es este estigma de que, pues, ¿cómo puede haber una mujer ingeniera y aquí, no? Entonces, aprendí a que eso, pues yo llamaba de alguna manera la atención en el buen sentido de la palabra o generaba esta curiosidad y aprendí que eso también conllevaba una responsabilidad de poder llevar la voz y hacer, por ejemplo, observaciones sobre todo de sesgos que tenemos inconscientes respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y hacer preguntas o intervenciones indirectas o directas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuestiones eh, no sé, de que hay una promoción, ¿no? Alguna oportunidad de carrera. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué no ella? ¿No? ¿O por qué no estamos considerando a ella? O cuando se hacen las evaluaciones de desempeño, bueno, los que son a lo mejor que están pues sobresaliendo en su trabajo, oye, a ver qué proporción de mujeres hay, ¿no? Entonces, el hacer ese tipo de preguntas es a lo que me lleva a decirles que son el tipo de intervenciones que se hacen. En algunos casos también son intervenciones más directas, como por ejemplo hay ciertos comentarios inclusive todavía de repente que pueden salir, eh, y pues uno tiene que poner un poquito de orden y decir, oye, ¿por qué dices eso? Oye, eso que dices es incorrecto, ¿no? O eso que dices es incómodo, ¿no? O eso que dices, pues tiene algún sesgo en particular. Entonces creo que eso es parte de lo que he podido hacer en estas industrias tradicionales, por así decirlo, ¿no? En suma, pues bueno, manufactura es lo que yo le llamo tradicional, pero también es un punto en donde uno puede hacer una diferencia y puede influenciar, pues para que más mujeres tengan oportunidades, ¿no? Que es a lo que yo, la verdad es que sí me he dedicado mucho en esta parte. Eso me hizo ganar premios también, ¿no? Estuve en expansión en el listado también allí 3 veces, en el listado de las 100 mujeres. Y otro tipo de reconocimientos que no se le daban antes a mujeres. Por ejemplo, en RNDC, que es la distribuidora de vinos y licores más importante en Estados Unidos, fui la única latinoamericana
a la que le dieron un reconocimiento fue hace como 2 años, ¿no? Entonces, pues esto es parte, no es algo que busque, sino es algo que se va dando precisamente a través de ese trabajo que uno hace. Ahora, ¿cuál es mi rol actual? Mi rol actual, pues tengo invernaderos a mi cargo, son más o menos un poquito menos de 100 hectáreas. Y tengo esa operación en donde soy responsable, pues, del volumen, del costo, de la calidad, etcétera, ¿no? De que llegue el tomatito a tiempo a las mesas. Y también tengo otra operación que se llama Injerto. Es una organización en total de 1000 personas, más o menos, porque también, por épocas, varía un poquito. En Injerto lo que hacemos es hacer la plantación de la semilla, generas las plantitas y luego esas plantitas se van a todas las plantas de Nature Suite para que puedan producir los tomates. Entonces ese es mi rol. Pero algo que, por ejemplo, hoy disfruto mucho y yo lo veo como, pues creo que es una de las cosas que hoy más valoro, es cuando vienen chicos como ustedes, chicas como ustedes, y me preguntan, oye, ¿cómo le hago para hacer una carrera en manufactura? ¿No? O con cuestiones o problemas que pues te das cuenta que tú los viviste y ya no te acuerdas de cómo te sentías, ¿no? Entonces, cuando una persona viene y me busca que le dé algún consejo, que le dé coaching, para mí eso, la verdad es que es el mejor reconocimiento que puedo tener, la mayor satisfacción que puedo tener, que algo de lo que uno da y que es muy importante es precisamente tiempo, tiempo a los demás. Y esa es la parte que también se relaciona mucho con pues, los valores que te enseñan en La Salle, la hermandad, ¿no? Que te dicen aquí en La Salle. ¿Qué puedes tú dar de lo que has recibido, de lo que has aprendido? Eso es muy importante. Y otra cosa que también veo aquí es esta parte social. Yo me siento, en las empresas en donde he trabajado, en la mayoría, excepto creo que una, siempre he buscado sentirme identificada con los valores, con lo que hago, con la parte de la ética, con la parte de esta hermandad. En esta empresa en particular, a mí lo que me llamó la atención, porque bueno, de venir de industria de consumo, algo de agroindustria, como que choqueaba un poquito, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue la misión de la empresa. La misión de la empresa no es hacer negocio, como la mayoría lo pone, ¿no? La misión de la empresa es transformar la vida de millones de trabajadores agrícolas de Norteamérica a través de un modelo de negocio que pueda replicarse. Entonces dices, bueno, ¿y esto cómo se come? Porque luego ven ustedes las misiones, ¿no? Y los propósitos, ¿no? De las empresas, pero dices, bueno, ¿y esto cómo lo haces, no? ¿Cómo lo asocias con indicadores? Entonces, por ejemplo, ¿qué indicadores hay aquí? Bueno, indicadores, uno de mis objetivos, así como tengo objetivos de costo, como tengo objetivos de volumen, yo tengo que participar directamente en programas sociales. Entonces se les apoya con tiempo, se les apoya con becas, se les apoya a las comunidades. Ahorita, más o menos, en el último año se triplicó contra hace 4 años el número de personas beneficiadas de estos programas de educación, perdón, de donaciones, son como 231,000 actualmente en el último año. Entonces, toda esta parte de realmente sentirte identificada con este tipo de cosas, pues es realmente lo que también hace que te sientas, pues que des lo mejor de ti, ¿no? Entonces, si yo les puedo decir aquí ahorita un consejo, es que atiendan mucho en donde estén trabajando, sea un negocio, sea una empresa, lo que ustedes hagan, que se identifiquen con esos valores, ¿no? Que piensen qué es lo que ustedes pueden dar, qué es lo que pueden aportar, ¿no? Ahorita están aquí todos sentaditos, pero van a ir tomando sus vidas, y esta parte también de hermandad lasallista la van a ver cuando salgan. O sea, cuando yo llego a una empresa y me encuentro con alguien que es egresado de La Salle, como que siempre hay esa conexión. Con mis compañeros todavía tenemos mucha comunicación y nos hemos ayudado en momentos difíciles. Entonces es algo que también no lo pierdan, al contrario, busquen cómo hacerlo y busquen cómo hacer la diferencia allá afuera. Ustedes son privilegiados, insisto, tienen una carrera, están aquí padre en la universidad,
pero afuera hay muchísimas necesidades, muchachos, muchísimas. Entonces, siempre hay un granito de arena que dar. Yo, por ejemplo, algo lo también trato de hacer es cómo puedo conectar con startups, cómo puedo, vincular con las universidades, que es, en investigación y proyectos de sustentabilidad, cómo, por ejemplo, hacer sinergias con el gobierno o con asociaciones que ya están haciendo algún tipo de programa. Entonces, todo suma. Eso es lo que quiero transmitirles, ¿no? Y bueno, con esto, pues, cierro mi plática. Creo que, hay 3 cosas. Una es, las chicas en particular, no le teman a la manufactura, es muy padre, aprenden mucho y hacen una diferencia, y nos hacen falta, mujeres, porque la diversidad de pensamiento es importante. Eh, el liderazgo que yo he tratado siempre de ejercer es muy, inclusivo, y no me refiero a cuestiones de son mujeres o hombres, me refiero a tomar opiniones, porque así también se hacen las mejores decisiones, ¿no? Uno como líder no sabe todo. De hecho, yo siempre digo que un líder, su principal objetivo es desarrollar a sus sustitutos, no es, ponerse las estrellitas. Entonces, eso es algo también. Y esta parte de hermandad, y qué pueden hacer ustedes allá afuera, ¿no? Que llevar estos valores lasallistas, que hoy tienen, llevarlos a, pues, a sus vidas. Y no está peleado el trabajo, el negocio, el éxito de un negocio, de una empresa. Al contrario, se pueden lograr resultados espectaculares cuando se tiene el compromiso de las personas. ¿Por qué? Porque ellos están contentos, trabajas contento, tú también trabajas contento, eres más creativo, ¿no? Ustedes lo ven, ¿en dónde son más creativos? En una casa que es un desorden, o cuando su casa está tranquila, ¿no? Entonces, lo mismo pasa allá afuera. Entonces, no le tengan miedo a la manufactura. Ojalá que muchos de aquí acaben allí en manufactura. Me encantará verlos. Y bueno, pues, den ese toque humano, ese toque lasallista que los va a caracterizar como egresados de esta gran universidad. Muchas gracias.